¿Quién imaginaría que aquel profesor buena onda que se preocupa por sus estudiantes fue antes considerado un idiota inmaduro con rastros bajos de empatía? ¿Cuál es la historia detrás de probablemente el personaje más poderoso de Jujutsu Kaisen? ¿Cómo llegó a ser quien es? ¿Realmente tuvo un desenlace cruel? ¿Realmente terminó su vida en el manga de Jujutsu? Aquí en Anime News te mostramos la biografía de Satoru Gojo en 10 minutos más o menos. Satoru Gojo nació el 7 de diciembre de 1989. Un heteronormativo blanco privilegiado con un poder impresionante llega al mundo. Después de que nació, el equilibrio de poder cambió. Los hechiceros del mundo parecía que perdían fuerza, se volvían más débiles, pero no era así. Aquel bebé reescribió el futuro y los demonios se volvieron más poderosos. ¿Cómo rayos podría ocurrir algo como esto? ¿Cómo es posible este suceso? La misma pregunta se hacían los hechiceros, y así fue como el nombre Satoru Gojo se volvió famoso, colocando una recompensa por su cabeza, siendo el blanco de todos los cazafortunas. Ya va, creo que empezamos mal. Vamos al inicio de todo. No, más atrás. Dije más atrás. ¡Allí! ¡Perfecto! Durante el periodo Heian, 3 familias establecen su liderato en el mundo de la hechicería y a medida que pasaban los años aumentaban sus hazañas, volviendo más sólido su posición como los clanes más poderosos y capaces del mundo. Son también conocidos como familias de chamanes. Estos 3 linajes gobiernan sobre todos los otros clanes. Todo parece que su estirpe solo garantiza lo mejor de lo mejor. Hechiceros de élite con capacidades y poderes impresionantes que destacan entre los demás. Estos últimos son los más prestigiosos y son conocidos como los 3 grandes clanes, compuestos por el clan Gojo, clan Kamo y clan Zenin. El clan Kamo y clan Zenin le dan una gran importancia a las técnicas malditas y a la posición social dentro del mundo del Jujutsu, hasta el punto de rechazar a todo aquel que no cuente con una técnica propia, incluso si son parientes consanguíneos. Así es, este fue el caso que le tocó sufrir a Maki. Por otro lado, del clan Gojo se tiene conocimiento de que la técnica transmitida entre los miembros de la familia es la técnica de maldición ilimitada. Sin embargo, solo aquellos que también hayan heredado el poder de los 6 ojos podrán hacer uso correcto de la misma. Pero, ¿por qué son tan importantes los 6 ojos para dominar la técnica de maldición infinita? El Rokugan permite al usuario, más allá de obtener una percepción visual drásticamente aumentada, alcance su mayor capacidad de procesamiento cerebral. Justamente, todas las técnicas especiales dentro de la técnica de maldición infinita requieren esas 2 mismas cualidades para poder utilizarse en su máxima expresión. Una de las cualidades más especiales del Rokugan es que hace que su usuario procese el consumo de energía maldita de una forma absurdamente eficiente. De hecho, un buen hechicero con los 6 ojos logrará reducir el consumo hasta el punto de esencialmente ser 0. ¿Qué quiero decir con todo esto? Existen hechiceros con la capacidad de luchar con reservas infinitas de energía maldita. Como dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tema es que el usuario quien logra heredar los 6 ojos después de más de 400 años resulta ser un joven arrogante que mira por debajo del hombro a los humanos comunes. Ese es Satoru Gojo. Bien, como les venía diciendo, Gojo consigue una prima por su cabeza, siendo el blanco de todos los cazarrecompensas. No obstante, solo bastaban pocos extractos del absurdo poder de un Satoru de 10 años para intimidar a cualquier matón. Para ese entonces, un par de cazarrecompensas buscan gestionar su plan. Sin embargo, el niño con los 6 ojos reconoce metros de su exterior, logrando observar las malas intenciones de estos 2 bribones. Satoru, con toda calma, exclama que ellos no son quienes para mirarlo, ni siquiera para toparse ante él. Eran simples hormigas ante una bota muy grande. Siendo solo un pequeño, Satoru era consciente del inmenso poder que se cargaba. Durante su segundo año como estudiante, Gojo, junto con sus compañeros de clase, Suguru Geto y Shoko Leiri, fueron a localizar a Mei Mei y Utaime después de no tener noticias de ellas en 2 días. Anteriormente de que los 3 lograron rescatarlas, Geto junto con Gojo y Shoko asisten a una reunión donde Masamichi Yaga castiga a Gojo por no poner una cortina. Satoru, un hechicero muy poderoso, ¿olvidando algo tan especial como eso? No, realmente no lo había olvidado. Más tarde, Geto está en el aula con Gojo y Shoko, donde discuten la importancia de una cortina.
Geto afirma sobre la poca preocupación de Gojo, que los fuertes deben proteger a los débiles, mientras que Satoru Gojo solo hace conocer su fastidio al tener que ayudar a los humanos sin poderes. Geto desaprueba toda fanfarronería de Gojo, lo que los lleva a enfrentarse, o al menos eso habría sucedido si no entra Masamichi a la habitación. Este último les da una importante misión relacionada con el señor Tengen, quien necesita fusionarse cada 500 años con algún recipiente compatible con el plasma estelar. Es aquí donde se revela que deben ir en busca del nuevo contenedor Riko Amanai, protegerla con su vida hasta el día de la fusión era lo que debían tener en mente. El profesor Yaga les informa a sus alumnos que la joven se encuentra en peligro, ya que su ubicación ha sido filtrada y dos organizaciones criminales, conocidas como Grupo Q y la Asociación de Vasijas del Tiempo, desean acabar con ella para evitar que se lleve a cabo la asimilación con el señor Tengen. Geto se preocupa por la misión, pero Gojo no conoce sus capacidades, dando por hecho el cumplimiento del cometido. Cuando llegan al lugar para recoger el paquete, ocurre una explosión. La joven cae al suelo, pero es salvada por Gojo. De pronto, este último es confrontado por un miembro de Q, pero con una mano ocupada y sin sudar ni un poco, se encarga de la situación. Esta no iba a ser la única escena de batalla a la que se encontraría Gojo. Riko era buscada por todos y siempre tiraban a matar. La facilidad con la que Gojo se zafaba de la situación era ridícula, pero el dominio de sus habilidades se mostraba algo torpe, pues al querer expulsar un poco de su poder, lo hace sin éxito, pero no importaba, nadie podía siquiera tocarlo. El día de la entrega llega. Sin embargo, en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, Gojo es apuñalado por la espalda con una espada por Toji Fushiguro, sorprendiendo al resto con lo sucedido. Inmediatamente, Misato y Geto se preparan para luchar, pero son detenidos por Gojo, que asegura que se encargará de la situación y les pide a ambos ingresar rápidamente al colegio para proteger a Riko. Hasta aquí, la arrogancia de Gojo es demostrada en todos los momentos. Sin embargo, no es hasta este punto que su falta de precaución le toma facturas. Por otro lado, Toji Fushiguro, originalmente del clan Zenin, podría luchar como un chamán a su manera, incluso sin alguna herramienta maldita. Pese a eso, como no podía exorcizar a las maldiciones y fue tratado con dureza, huye del clan Zenin. Llevado por el mal camino, termina siendo un cazarrecompensas de parte de Asociación de Vasijas del Tiempo. Su trabajo era acabar con Riko y Gojo, quien obviamente se interpondría en su camino. Bien, como Toji no usaba energía maldita, Gojo estaba prácticamente ciego, no alcanzaba a predecir los movimientos de un asesino tan veloz y fuerte. Gojo comienza a desesperarse, rápidamente decide intentar sentir la energía maldita de la maldición que rodeaba la cintura de Fushiguro. Sin embargo, no logra verlo porque es muy rápido, es entonces cuando decide liberar rotación avante máxima, resplandor azul, con el objetivo de limpiar la zona para evitar que su oponente siga ocultándose. Ahora con un nuevo campo sin edificios, Gojo está seguro de que Fushiguro no podrá acercarse para sorprenderlo con un ataque. De inmediato, su vista comienza a bloquearse por una manada inmensa de cabezas de moscas. Gojo activa su infinito para evitar que las maldiciones se acerquen a él, y entiende que Fushiguro ocultaba las cabezas de mosca dentro de su maldición almacenadora de cosas. Gojo se prepara para lanzar otra rotación avante azul. Sin embargo, se arrepiente al instante. En ese momento, baja su guardia confiado de que su oponente escapó en busca de Riko. Sin embargo, Fushiguro aparece a sus espaldas, empuñándolo con la alabarda celestial invertida y terminar su trabajo al cortar su cuello. Gojo es herido, a tal punto que todos creyeron que no había sobrevivido. No obstante, eventos posteriores nos muestran a Gojo vivo y aparentemente recuperado, pero con una apariencia moribunda y un rostro desquiciado. A este punto, la misión había sido un total fracaso. Riko cayó a manos de Toji, quien logró alcanzarla y también derrotar a Geto. Pero nada de eso importaba. Toji había herido lo que más amaba a Satoru: su ego. Toji se sorprende, mientras que Satoru Gojo hace visible su frente, donde previamente fue apuñalado. Este último comienza a explicar a detalle algo exaltado cómo logró curarse. Al estar en el túnel iluminado, cerca finalmente de partir de este mundo, Gojo entra en contacto con el núcleo de la energía maldita, y así como en Full Metal Alchemist, al estar cerca de la muerte, comprende la verdad de sus poderes, potenciando sus habilidades. Ahora bien, es necesario entender que la energía maldita proviene de las emociones negativas, tales como el estrés, odio, etc., las cuales no son aptas para curar a los seres vivos. Sin embargo, los espíritus malditos se componen de energía maldita y no requieren una técnica maldita inversa para curarse. Una técnica de maldición inversa procesa la energía maldita en energía positiva. Con matemáticas básicas logra multiplicar negativo por negativo, resultando positivo, y por consiguiente la habilidad de sanar todas sus heridas, incluso si fueron tales como para no sobrevivir.
Gojo añade a su explicación que Fushiguro perdió porque no lo decapitó y porque no utilizó la alabarda celestial invertida cuando apuñaló su cabeza, sino un cuchillo común y corriente. Era verdad, Fushiguro perdió. Los siguientes eventos solo demostraron los recientes aprendizajes del hechicero albino. Se sentía iluminado con una fuerza que más nadie entendía, solo él. Estar cerca de la muerte lo ayudó a comprender su arsenal de habilidades. Posteriormente lo que vimos fue un hechicero que fácilmente predecía las embestidas, era más listo en batalla y cada ataque era aterradoramente poderoso, acabando con Toji con una facilidad nunca antes vista. Previo a caer sin vida, Toji revela que su hijo, Megumi Fushiguro, en 2 o 3 años será vendido al clan Zenin, dejando esta información al aire. Ahora dejemos que los eventos que terminarían de hacer que nuestro Gojo Satoru termine de forjar su actitud lleguen. ¿Quieres verlo? Te invito a cliquear en la segunda parte de la biografía de Satoru Gojo, aquí en Anime News. Suficiente por hoy. Muy bien, eso es todo por hoy. ¿Qué te parecieron los primeros eventos que forjan el carácter de Gojo Satoru? Ahora, antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Esto es Anime News, un espacio para los amantes de la hechicería.